En Hospitales Puerta de Hierro, la vida es nuestra vocación. Y encontrar instituciones y empresas, personas que compartan esta visión es muy importante para nosotros porque nos facilita mucho el llegar a nuestros objetivos y a nuestras metas. Muchas gracias a Medtronic por ser esa empresa que nos dio el apoyo para poder compartir con los mejores hospitales en atención stroke en el mundo. Muchas gracias, Ernesto, también por el empuje, por la intención de que seamos cada vez mejores para ser la mejor plataforma para la atención médica que tú representas, una atención médica de excelencia. Y muchas gracias también a los colaboradores Puerta de Hierro por hacer que esta idea que se empezó a gestar hace 2 años hoy se hiciera realidad. Les platico que ¿por qué decidimos atender el tema de stroke desde una visión multidisciplinaria y por qué le dimos la importancia que el día de hoy estamos concretando con un programa de éxito. Primero y antes que nada, porque como bien comentaba César, pues el stroke ya es una enfermedad prevalente en México y desgraciadamente y de acuerdo a los últimos datos del ENSANUD 2020, pues no va a ser más que aumentar en su incidencia. Entonces cada vez vamos a ver más pacientes con enfermedades cerebrovasculares, cada vez vamos a tener más pacientes afectados, vamos a tener también desgraciadamente más defunciones asociadas a esta enfermedad, porque las enfermedades causa que ocasionan la enfermedad cerebrovascular, pues van al alza también, es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Por eso es que en Puerta de Hierro decidimos enfocarnos a atender este problema grave de salud, que desgraciadamente no existe un programa en México, solamente hay un hospital en todo México que hace esto y que hoy podemos presumir que vamos a agregar 2 más, que son el Hospital Puerta de Hierro Andares, Hospital Puerta de Hierro Sur y próximamente también vamos a exportar este modelo de éxito a Hospital Puerta de Hierro Tepic, Hospital Puerta de Hierro Colima. Muchas gracias también a Solenis. Te dejo al final porque eres la parte más importante de esta mesa, eres el testimonio vivo de lo que estamos haciendo vale la pena y que eres el motivo por lo que nuestros esfuerzos rinden frutos y podemos hoy presumir ante los demás que lo que estamos haciendo es para el bien de nuestra población y también para el bien de nosotros mismos porque somos parte de esa población. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a nuestra paciente que está con nosotros, a Soloevis, antes que todo, porque ha demostrado una fuerza sobrenatural al salir adelante de una enfermedad tan catastrófica. Y no solo eso, siempre nos ha apoyado y tiene un estandarte como una responsabilidad hacia la población y hacia los demás pacientes para que eviten este tipo de experiencias cuando están bien informados. Quiero agradecer también a Hospitales Puerta de Hierro, al doctor Juan José Domínguez, al director general, por la apertura que han tenido conmigo durante todos estos años de relación y sobre todo por creer en la semilla que sembramos en hacer los mejores centros de infarto y hemorragia cerebral y de mayor calidad y eficiencia en nuestro estado. Quiero agradecer también a César de Medtronic, el director de la parte neurovascular, ya que hemos tenido un apoyo infinito, porque sin tener toda esta amalgama, esto no es posible. Porque es importante hablar de stroke, ataque cerebral, accidente cerebrovascular, porque es la segunda causa de muerte. Y lamentablemente no tenemos el impacto y la fuerza como lo tiene hoy que estamos en el marco del cáncer de mama o como lo tienen las enfermedades cardíacas. Sin embargo, es la segunda causa de muerte y la primera en discapacidad. Y no solo es en pacientes de edad avanzada, sino en pacientes jóvenes como lo están viendo en este momento. ¿Qué es el ataque cerebral, el stroke? Para mí lo más importante cuando hablo de esto no es hablar científicamente cómo se ocluye una arteria o cómo hace una hemorragia o cómo sangra. Lo más importante es saber que el infarto cerebral se puede curar hoy por hoy, pero que es muy importante la prevención,
la prevención, porque eso va a evitar muchas catástrofes. Y para mí lo más importante es permear a la población, que sepan que cada 4 de 5 familias está afectada en algún momento de la vida por un infarto cerebral. Que cada 45 segundos sucede un infarto cerebral en el mundo en menor o mayor medida. Pero lo más importante es que sepan que cuando el entorno cambia rápidamente, bruscamente, cuando el paciente está perfecto y de repente en segundos, en minutos, el paciente deja de hablar, deja de entender, deja de mover una mano, deja de mover un pie, ese paciente está cursando con una enfermedad que puede ser catastrófica si no se atiende a tiempo. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista costo efectivo, porque hoy por hoy en los marcadores son costo efectividad. Y es muy importante saber que el infarto cerebral es una terapia y el stroke o ataque cerebral o accidente cerebrovascular, que si se atiende rápido, disminuye todo este tipo de situaciones, tanto primero médicas como económicas. Hay 2 tipos de stroke o de accidente cerebrovascular. Es muy simple. Se ocluye una arteria, se tapa un vaso, el cerebro entra en shock. Ese paciente hay que abrirlo. Si estamos dentro de las primeras 4 horas, podemos tener una sustancia por la vena que se llama trombolisis intravenosa, que los estudios son muy eficaces hasta este tiempo y con ciertos parámetros de paciente, y el paciente le puede ir muy bien. Tenemos otro tipo de terapia, que es lo que hace la amalgama Puerta de Hierro con Revive, que son centros subespecializados de terapia endovascular neurológica, que por medio de cateterismos de mínima invasión a través de una punción de la pierna o del brazo podemos jalar un coágulo, retraerlo, abrir la arteria y preservar y restaurar una función. Que eso es el equivalente a lo que ahorita en estos momentos van a tener un testimonio real. Entonces, es muy importante conocer esto. Desde el punto de vista hemorrágico, es cuando una arteria sangra, generalmente derivada de un aneurisma cerebral, que es una dilatación, como si fuera el chipote de una llanta o una bomba de un chicle que truena, y eso hace una hemorragia. Y todo eso, si se trata a tiempo, puede tener otras condiciones. Pero lo más importante, y tengo que enfatizarlo, es primero que somos un centro que nos ha costado mucho trabajo, no es producto de días, de meses, no, es un producto de años. Tenemos 12 años trabajando con esta enfermedad. Hemos ido progresando, sistematizándonos a punto de tener los centros estructurados, y somos el único centro en el que cuando un paciente tiene una enfermedad vascular cerebral en progreso, un ataque, un accidente, un stroke, en menos de 20 minutos el paciente puede ser atendido, ¿sí? Y tener una revascularización cerebral adecuada. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí de todo esto? Vuelvo a ser enfático, que si el paciente cambia su entorno, si alguien de ustedes, de su familia, porque es así, esto le da a los pacientes que están sanos, a la gente que está sana, ¿sí? Debe de haber ciertas condiciones, como ya lo dijo el doctor Juan José, diabetes, hipertensión, pero algunos no, simplemente sin ninguna condición. Pero si cambia su entorno drásticamente, deja de hablar, deja de mover una parte de su cuerpo, este paciente está cursando con un infarto cerebral y es una emergencia, como es la misma emergencia del cáncer de mama, como es la misma emergencia cardiovascular. Es una emergencia que puede salvar vidas y se atiende a tiempo. Soloevis, ¿cómo acudió con nosotros? Nosotros tenemos un sistema de stroke. Cuando un paciente llega inmediatamente a urgencias y viene con una focalización, que es la parte que les decía de que no mueve su cuerpo, que no habla, que no entiende, inmediatamente tenemos un protocolo, que es un protocolo que está pegado a todas las guías internacionales, dependiendo el grado de complejidad y de tiempo. Hacemos una tomografía,
estudio para ver si hay una hemorragia en el cerebro. Y al no haber hemorragia cerebral, nosotros excluimos esa posibilidad y francamente estamos ante la evidencia de un infarto cerebral. Pero en cuanto el paciente llega y a nosotros nos dicen, como el caso de Solevis, que ella llegó, en ese momento se activa un código stroke, es por un chat que se maneja internamente y se sabe que inmediatamente la gente tiene que acudir en menos de 20 minutos, 30 minutos, estar en el centro para el tratamiento. Si el paciente llega dentro de las primeras 4 horas y tiene criterios para el medicamento por la vena, se le da. Pero los pacientes, como el caso de Solevis, que llegó altamente afectada, con un déficit de movimiento hemicorporal muy grave, con un problema de lenguaje muy serio, esos pacientes, por el grado de afección y de obstrucción, hacemos un cateterismo cerebral que se llama trombectomía cerebral, que dicho sea de paso, hoy por hoy es el procedimiento más eficaz dentro de la medicina en pacientes a tratar, cuando tú tratas un paciente en tiempo y en forma de infarto cerebral. Entonces ella llegó hemiparética, o sea, sin mover una parte de su cuerpo, sin poder articular el lenguaje, ¿sí? Hicimos un procedimiento inmediatamente que valoramos el caso. Los casos no los valoro yo. Aquí es importante, en el código stroke somos un sistema, cada quien hace lo que le toca. Tenemos la parte de neuroradiología que por un nodo y un excelente portal en web lo podemos ver y valorar las imágenes. Se le están haciendo al paciente y a los 5 minutos nosotros ya estamos viendo las imágenes para la toma de decisiones. Un médico clínico, sea nuestro intensivista, el doctor Gamboa, que está capacitado para trombolisis intravenosa, para NIH, que está certificado en ese sentido, así como el doctor Sergio Mendoza, neurólogo clínico, el doctor Juan José Ramírez Andrade, neurocirujano endovascular. Inmediatamente se toman todos esos datos, se activa el código stroke, el paciente entra a sala y se realiza el procedimiento. No voy a ahondar mucho en la parte técnica, es como un cateterismo cardíaco, es un cateterismo cerebral por medio de una punción en la pierna. Con un catéter de 1,20 metros, llegamos hasta el cerebro, aspiramos o mayoría de las veces a través de un retriever que se llama, que es como una malla pescadora, contraemos el coágulo, lo jalamos y abrimos la circulación. Esa parte es lo que hacemos. Sin embargo, así como es importante la parte de urgencias cuando llega el paciente, la parte transoperatoria, la técnica, la experiencia del endovascular, la utilización y obviamente el conocimiento perfecto de todos los dispositivos endovasculares. Es importantísimo el posoperatorio inmediato, el posoperatorio tardío. ¿Por qué? Porque si tú te quedas nada más con la expectativa de que wow, abrir la arteria, eso ya pasó para nosotros, ya tenemos muchos años, el abrir la arteria para nosotros es un proceso, no es heroico, es un proceso ya que tenemos. Entonces todos los procesos tienen que llevar su tiempo y cada quien es importante en su tiempo. Una vez que se abre la arteria, entonces pasa el paciente a terapia intensiva con ciertos parámetros de tensión arterial, signos vitales, a cargo de nuestro director de terapia intensiva y el director de revive de pacientes clínicos, el doctor Gamboa, Jesús Gamboa. Entonces, hasta que el paciente no lo vea en consulta, como le dije a Solevis, no lo ve en consulta, es cuando ya pasó todo esto. Porque si uno cree que nada más abriendo la arteria y eso es suficiente, es equivocado. Posteriormente viene la rehabilitación y es todo un proceso, pero prácticamente así fue. Si me permite, doctor, tenemos listo el video de cómo llega su paciente. En Dinamia estamos realizando una escala de NIH ya previamente realizada. Vean cómo ella tiene alteración completa del estado del lenguaje, de conciencia, tiene un déficit severo del hemicuerpo izquierdo, no puede mover la mano, no puede mover el pie, está focalizada completamente en una paciente muy joven, con un infarto en pacientes jóvenes que pudiera ser hasta inesperado. Sin embargo, es muy importante saber que el paciente joven cada día los detectamos más y los presentan más.
Bien, perfecto. Pues tenemos el gusto de presentarles a Soleivis Godoy. Ella es una sobreviviente, es una paciente que ha sido atendida aquí en Hospitales Puerta de Hierro, de la mano del doctor Ernesto Ledesma, para que nos pueda dar testimonio de lo que es haber sobrevivido a un ataque cerebral. Soleivis, gracias por acompañarnos y gracias por tu testimonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Soleivis, sí, ella. Y afortunadamente soy sobreviviente gracias al Hospital Puerta de Hierro, al doctor Ledesma y todo el equipo, doctor Gamboa, etcétera, que siempre me decían, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Por qué? Porque siempre fui demasiado hiperactiva. Bueno, como ya sabemos y nos han explicado lo que es un stroke, llegué en pésimo estado. Todo inició con un dolor de cabeza súper fuerte, en el cual me desvanecí y llegué de manera urgente. Por lo cual se tomó la medida de entrar a cirugía. Y creo que el mayor énfasis que debemos de dar y saber es que no debemos esperar cuando sentimos ciertos dolores específicos que rebasan algo usual, como un dolor de cabeza simple que de pronto ya lo sentimos. Bueno, en mi caso fue un dolor extremadamente fuerte, la pérdida de conocimiento, movimiento. Entonces, lo ideal es acudir de inmediato a un hospital. Porque como lo mencionó el doctor, las primeras 3 horas son las que pueden marcar la pauta para que podamos recuperar y que las secuelas sean mínimas. Muchas gracias. Bueno, yo inicié con un dolor de cabeza. Digamos que el lapso en el que fui atendida fue menor a 3 horas. Yo acudí de inmediato a una farmacia para comprar un medicamento que me ayudara con la migraña, la que he padecido por muchísimo tiempo. Entonces es considerada como una migraña crónica. De que todos sean atendidos por estos ciertos dolores, creo que son varios factores los que nos marcan la pauta para considerar un stroke, que son entonces... Continuando con la pregunta. Si el paciente cambia drásticamente, hay síntomas muy específicos, esos hay que saberlos, que es desviación de la cara, alteración del lenguaje, dificultad para hablar, dificultad para mover una parte del cuerpo, ya sea derecha o sea izquierda. Cuando un paciente está platicando como nosotros y en un momento tiene esos síntomas, su entorno cambia drásticamente. De ser una persona, un sujeto normal, cambia a ser un paciente con alta gravedad. Y hay protocolos muy estandarizados. Así como lo dijo Soleivis, hay protocolos que 4 horas, 6 horas, 8 horas, 24 horas, y hoy estamos viviendo los albores del tratamiento del infarto cerebral, que ya ni siquiera hay tiempo para cateterizar. Sin embargo, algo es bien claro. Si el paciente detecta rápidamente los síntomas y el paciente llega inmediatamente, ese paciente va a tener esa recuperación. Porque no todos los pacientes, y hay que decirlos, tienen esta recuperación tan fantástica. Hay pacientes que quedan con alguna secuela. ¿Y de qué depende? Depende del tiempo, del reconocimiento de los síntomas. Es lo más importante. Lo más importante es el reconocimiento de los síntomas. Un dolor intenso de cabeza como nunca en su vida lo habían presentado, aunque tengan una enfermedad previa como la migraña, o una focalización de no mover el cuerpo, de alteración del lenguaje, de que la cara se vaya para un lado. Ese paciente está teniendo un stroke, accidente cerebrovascular, ataque, como quieran llamarle, y tiene que acudir de inmediato a un centro especializado. Claramente hay factores modificables y hay factores no modificables. Y los factores modificables, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo,
esos son alcoholismo en exceso, esos son factores modificables con alta incidencia de que el paciente pueda desarrollar un infarto cerebral. Hay que llevar una vida sana, hay que hacer ejercicio, ¿sí? Hay que estar periódicamente visitando al médico para evitar diabetes, hipertensión, o que tiene que estar bastante controlada, ¿sí? Eso es lo más importante, porque ahorita por el testimonio de Soloevis nos enfocamos EBC en el paciente joven. Sin embargo, el EBC es en pacientes adultos la mayoría. En pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen arteriosclerosis, que no llevaron una vida sana, que fumaron toda la vida. Esos son los principales factores de riesgo. La alimentación también es un factor de riesgo, ¿sí? Como todas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares es exactamente lo mismo. Soloevis. Yo solamente me gustaría aportar un poco sobre mi experiencia y cómo era mi vida antes del stroke. Yo realmente siempre tuve una vida muy activa, donde todos los días me ejercitaba hasta 3 horas diarias. Como todos, obviamente tenemos nuestros momentos de fiesta donde tomamos nuestra cubita, etcétera. Pero creo y considero que mi vida siempre fue bastante sana, a excepción de que siempre presenté las migrañas, que eran crónicas, las cuales siempre me traían al hospital. Pero bueno, llegas y te atienden de inmediato con el medicamento apropiado. Sin embargo, esto no es como un parámetro de decir, como las personas de hipertensión, diabetes, etcétera, pues yo no presentaba ninguna de estas enfermedades, afortunadamente. Sin embargo, sí es algo súper importante en el momento en que estamos sufriendo un dolor de cabeza severo, que es algo fuera del parámetro que tal vez muchas personas conocemos, o vemos o sentimos alguna diferencia, es donde de inmediato hay que acudir a que nos atiendan. Pues esto es lo que marca el parámetro. Y lo que mencionaban, ¿cuáles pueden ser como causas o más bien, qué pasa después de un stroke? Obviamente, la autoestima va para abajo 100%, porque empiezas como un bebé a tratar de volver a hablar, caminar. En cuanto a las secuelas, bueno, en mi caso, el lado izquierdo, como mencionó el doctor, es la parte del movimiento y fuerza de tu lado. Bueno, mi infarto fue del lado derecho, por consiguiente, entonces, siempre es el lado contrario del cuerpo es el que sufre la afectación. Entonces, digo, lo único que hay que hacer después del tratamiento que ya se te proporciona en el hospital y con todo el equipo, que la verdad, gracias, yo soy muy afortunada de estar contando ahora a ustedes todo esto. Hay que seguir siempre el tratamiento que se te va indicando, pues esto te ayuda a tener una vida más productiva. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pues esas horas son las que marcan la pauta. Gracias. Bien, perfecto. César, ¿querías complementar? Sí, exactamente. Creo que a lo largo de todo este momento los especialistas, así como Soloevis, ha compartido mucha información con todos nosotros, ¿no? Y me gustaría hacer un poco resumen de esa información. Como ustedes se percataron, esta enfermedad no tiene solamente un nombre, tiene diferentes, pero se trata de la misma enfermedad. Se le puede llamar stroke, ataque cerebral, accidente cerebrovascular, EBC, por el acrónimo de evento vascular cerebral. Y es muy importante no solamente reconocer como el nombre, sino también los signos y síntomas, que hay varios, pero los principales son rostro caído, debilidad en el brazo o en una parte del cuerpo, y me refiero debilidad, o sea, la persona no puede moverlo, como ustedes vieron en la imagen. La persona que padece ese síntoma no puede moverlo, no es dolor, aquí no involucraba dolor de cuerpo o dificultad para hablar. Estos son de los 3 principales síntomas. ¿Y por qué esto es importante?
porque estadísticamente esta enfermedad le va a dar a una persona de cada 4 personas. En este salón somos 28 personas. Significa que estadísticamente a lo largo de nuestra vida a 7 personas nos va a dar un ataque cerebral. Estos síntomas de alguna manera no son dolorosos. Coincidió en su estado de Soloevis prácticamente que tuviera un dolor focalizado, pero regularmente estos síntomas no causan dolor, por lo cual si no duele o no sangra, no es urgente, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que esta enfermedad pueda ser reconocida. Todo parte a partir de dar a conocer los signos y síntomas, que la gente lo reconozca, así como reconocemos cómo es un infarto al corazón, así como parte de la sintomatología general de un cáncer de seno. También tenemos que dar a conocer estos síntomas. Y por lo mismo, que es la primera causa de discapacidad, la segunda causa de muerte, y que lamentablemente 1 de cada 4 personas en su vida va a tener un ataque cerebral. ¿Sí? Con esto me gustaría compartir esta información como resumen, y que podamos precisamente hacer nuestra labor, y cada uno de ustedes, este encuentro con ustedes, puedan dispersar esta información, que es muy importante, porque no solamente es reconocer los síntomas, sino que hay que llegar a un lugar que está adecuado, que tiene los protocolos internacionales establecidos para el adecuado tratamiento, que eso también es muy importante, y que Puerta de Hierro junto con Revive son hoy por hoy esos lugares donde ustedes pueden, o un paciente que sufre esta sintomatología puede llegar. Es muy importante eso, saber llegar y llegar a un lugar adecuado. Muchas gracias.